Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Eh, ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a ver algunas de las fuentes, un poco cómo usar los métodos, qué métodos de investigación existen y, y algunas herramientas quizá que les puedan facilitar el trabajo. Ayer hemos visto, bueno, varios ejemplos sobre cómo hacer los reportajes. Pues, espero que lleguen un poco más de sus compañeros también para poder hacer una práctica. Eh, y bueno, Rosario te acaba de mandar por mail, quedé ayer en enviarles una pequeña lista sobre algunos tratados o convenios importantes que el Perú ha firmado sobre derechos humanos y sobre derechos de las mujeres, que es bueno que siempre los tengan a la mano y les va a servir también cuando puedan hacer algún reportaje. Por ejemplo, aquellas personas que están trabajando, por ejemplo, el tema del aborto terapéutico, del kit de emergencia, ¿no? Eh, Pueden utilizar también esos convenios porque allí se habla también de los derechos de las mujeres, los derechos, digamos, sexuales y reproductivos de las mujeres. eh, y también, bueno, sobre algunas cuestiones que se pueden calificar como tratos deshumanizantes, ¿no? Degradantes, cuando se tiene que ver con casos que involucran a mujeres, niñas. También hay un convenio, que es un convenio sobre acoso, que está firmado con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Y, por ejemplo, eso les puede también servir como referencia para quienes están trabajando casos que tienen que ver con las cuestiones laborales, ¿no? Acoso sexual en el trabajo, en la empresa, ¿no? Puede ser privada o pública. También hay un marco normativo que es internacional también, nacional e internacional. Todo lo que es firmado internacional abarca también lo nacional, ¿no? Y a veces estos convenios, pues, eh, están digamos, o mejor planteados que muchas de las leyes nacionales que podemos tener. Entonces, siempre es bueno revisarlos, ¿no? Porque a veces cuando hacemos investigación de casos que tienen que ver con el Estado, ¿no? Con cómo el Estado aplica, por ejemplo, por las políticas de igualdad de género, de equidad de género, eh, es muy bueno saber que hay un marco internacional que protege, ¿no? Porque lo que no se puede avanzar aquí, por ejemplo, si no se tiene una colaboración de parte del sistema de justicia, ¿no? De la Fiscalía, del Poder Judicial y otros, pues se puede recurrir a lo que deberían hacer estas instituciones del país en el marco de los derechos internacionales que el Perú ha firmado, ¿no? De los tratados internacionales. Entonces eso realmente les va a servir un poco esa lista. No son muchos, pero son, digamos que los convenios más recurrentes, ¿no? Para usar, que están mejor explicados. Voy a compartir pantalla. Ay, no me deja compartir pantalla. Ahora sí, a ver, Ya. actualízalo. Ya. Bien. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, eh, ayer hablábamos un poco de cómo armar un poco los reportajes, ¿no? ¿Qué consideraríamos utilizar? ¿Qué información utilizaríamos? Y bueno, es bueno saber que los reportajes tienen un valor, ¿no? Se valoran el valor quiere decir que se toman en cuenta ciertos aspectos eh, fundamentales, creo yo, para saber
qué tema puede generar un impacto, ¿no? También. Por ejemplo, que obviamente hay un hecho que sea noticioso, ¿no? Eh, un impacto sobre, digamos, sobre el país, ¿no? Sobre el interés nacional. La afectación, digamos, hacia un número grande de personas, que puede ser, eh, una comunidad, como puede ser país entero, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de políticas nacionales o políticas públicas, de hecho, tiene que ver con la, digamos, la inclusión o la afectación también de todas las personas que habitan este país, ¿no? Y también una importancia del acontecimiento respecto al futuro, es decir, siempre dar una mirada más allá, ¿no? Hacia un impacto futuro, hacia lo que puede ocurrir si, por ejemplo, hay algo que sigue faltando. Como ayer decían cuando explicaban algunos casos, ¿no? No hay una normativa, no hay jurídicamente una figura sobre la violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Cómo puede impactar en el futuro también, ¿no? Eh, es más o menos ese tipo de reflexión. Mucho, eh, mucho de las cosas que les digo tienen que ver mucho con una reflexión muy personal y muy profesional también, ¿no? De lo que hacemos. Creo que en eso se basa, por ejemplo, el hecho de elegir un tema o descartarlo, ¿no? Tiene que ver con estos valores, pero también tiene que ver con una ética personal, un compromiso personal de qué es lo que queremos eh, cambiar, transformar, ¿no? Eh, entonces, eso también como una recomendación, ¿no? Hay cosas que se van aprendiendo en el camino también, ¿no? Evaluar qué tipo de tema puede ser importante o que puede generar una coyuntura. A veces los grandes medios, sobre todo en el país, tienen la costumbre de decir, no, no se puede hacer cierto tema porque no está en la coyuntura, no es parte de la coyuntura, ¿no? Y eso no es tan cierto, ¿no? Porque la coyuntura también se crea, se mueve. Eh, ha habido momentos en que la coyuntura también es muy manipulable, ¿no? Ha habido momentos en los que se puede decir, no, no sé, el tema de los derechos LGTB no interesa, no, no es un tema secundario, pero dependiendo qué es lo que encuentres, qué falencias en el sistema o qué hecho puede estar pasando, como por ejemplo lo que ha sucedido en México con el asesinato de este magistrado no binario, ¿no? De repente para muchos no sería una coyuntura porque es una población vulnerable, ¿no? Todavía invisibilizada muchas veces por las fuerzas políticas, pero se logra tener un impacto tal que puede comenzar a mover una coyuntura específica sobre los derechos de las personas LGTBIQ, ¿no? O las personas no binarias, la discusión sobre qué derechos apelan las personas no binarias. Entonces, hay una coyuntura que también se puede empujar, que también se puede poner en agenda, ¿no? En eso también, como periodistas, tenemos que ser bien críticos y bien resistentes, ¿no? Porque también, como les digo, las coyunturas a veces se imponen, ¿no? Según las líneas editoriales. Y entonces, eso también es algo que se puede ir cambiando, ¿no? Muy importante dentro de elaborar un reportaje, creo que quizá sea una de las piezas más importantes, es el hecho de tener fuentes. Muchas veces
cuando uno recién está empezando, por ejemplo, en la profesión, es difícil tener fuentes, ¿no? Y sobre todo es más difícil tener fuentes ahora que mucho se trabaja en virtual también, porque ahí se ha reducido mucho el que los periodistas estemos en el campo, ¿no? Y, y estar en el campo permite tener fuentes también, ¿no? Permite hacer ciertos vínculos, ¿no? Obtener información de manera más rápida quizá o más directa. Entonces, pero igual, en cuanto a hacer investigación, yo diría que es de lo más importante, ¿no? Porque además hay diferentes tipos de fuentes, ¿no? Por ejemplo, como acá vamos a ver, están las fuentes primarias, que se llaman a veces, ¿no? Que son, por ejemplo, los testigos oculares o los testigos, ¿no? Que han presenciado un hecho directamente. Eh, Están, digamos, las personas, las personas que, digamos, son protagonistas directas de lo que sucede. eh, y también dentro de esas fuentes primarias están los documentos oficiales, ¿no? Que es, digamos, la información oficial, ¿no? La que te proporcionan, por ejemplo, los ministerios, ¿no? Las agencias de cooperación, los comunicados de prensa, ¿no? Porque a veces, muchos de los temas que a veces elegimos es porque han llegado por una nota de prensa, ¿no? Que puede ser, uno lo ve, puede ser, ya puede, esta puede ser una noticia del día, pero a veces son tan importantes y tienen tanta información que uno puede decir, creo que lo puedo profundizar más, creo que aquí puedo hacer una investigación, ¿no? Eh, por ejemplo, si les mandan una nota de prensa no sé, de repente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, ¿no? Algo así. Y tiene, por ejemplo, datos de niñas, adolescentes, mujeres en situación de violencia. Eh, por ejemplo, eso puede ser un punto de partida. Si es una información oficial que ya no se está proporcionando algo oficial, también puede ser un elemento para comenzar una investigación más profunda, ¿no? Luego están, digamos, las fuentes secundarias que podrían ser informes de investigación, ¿no? O sea, datos que se recopilan por instituciones que hacen investigación, así como o sea, por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos a veces puede sacar un informe de repente sobre la situación de mujeres en el campo, ¿no? O, o por ejemplo, eh, de repente una ONG, ¿no? También que se dedica de repente a los derechos de las mujeres, puede sacar un estudio o una investigación que tenga datos, digamos, datos bastante precisos sobre algún tipo de realidad, ¿no? De repente sobre como decía uno de los grupos de ayer, como los kits de emergencia, otros sobre la violencia obstétrica, eh, o sobre el acceso a educación, ¿no? O sobre el bullying, ¿no? Entonces, ese puede ser el punto de partida, no es todo, pero es un punto de partida eh, para poder empezar una investigación, ¿no? Los archivos históricos también, por ejemplo, la utilización no sé, de libros históricos, también puede ayudar a proporcionar un contexto, ¿no? De una problemática que de repente necesita ser contada también desde cómo era históricamente, ¿no? Qué había sucedido, qué ha pasado o cómo ha ido cambiando, ¿no? Lo que sí te recomendaría menos es que a veces cuando se hacen búsquedas en Google, uno a veces se encuentra tesis, ¿no? Tesis universitarias que parecen muy interesantes. Y yo diría que preferiblemente nunca utilicen esas tesis, ¿no? No solo porque puede ser que no sean textos aprobados, sino que tampoco
mm, tampoco te dan como una realidad exacta, ¿no? Podría tener errores, podría también estar, haber sido partes plagiadas y otras cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando buscamos, ¿no? Artículos, a ver si hay artículos para ver cómo más puedo abordar o cómo se ha abordado en otros sitios un tema, buscamos en Google, ¿no? Y aparecen un montón de tesis, de columnas, ¿no? De opinión. Entonces, eso yo diría que por ahí hay que depurar, ¿no? O sea, eso mejor no. Eso no te va a dar una información muy ni exacta ni seria realmente, ¿no? Te puede inducir al error. Entonces, es mejor que no. Es como Wikipedia, ¿no? Es como así como algunos congresistas utilizan Wikipedia, ¿no? Pero no utilizar Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Porque Wikipedia sabemos que es un banco de información en el que todo el mundo puede escribir en realidad, ¿no? Entonces tampoco es serio, digamos, usarlo. Y bueno, también dentro de estas fuentes secundarias también están los análisis de expertas, de expertos, ¿no? Opiniones, evaluación, que eso es lo ideal, ¿no? Más que una opinión que se use para llenar el reportaje, lo ideal es que sea una evaluación del tema que se está tratando, ¿no? Que serviría mucho más eh, para que la denuncia quede, digamos, más redonda, ¿no? Más completa. Cuando a veces la opinión es como vaga y forzada, ¿no? A veces. Entonces, como es que se busca como un titular, como una pieza más vendible, pero hay que tratar de verlas como un aporte que puede explicar un problema, ¿no? Que puede explicar un problema, que puede dar una solución, que puede aportar de esa manera, ¿no? Hay otros tipos de fuentes también que son las encuestas, por ejemplo, ¿no? Los sondeos de opinión, las encuestas pueden servir también para, para dar ciertas estadísticas, ¿no? De repente también situar en el momento lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿no? Si ahorita una encuesta dice lo que les mencionaba ayer, ¿no? Que una encuesta del IEP de octubre, por ejemplo, dice que más o menos el 43%, creo que es de las mujeres, necesita el permiso de un varón para salir a una fiesta, ¿no? Entonces, permite, por ejemplo, situar, ¿no? En un contexto, ¿no? En un momento específico y nos acerca también a un ejercicio un ejemplo de lo que ocurre en la realidad, porque no es todo tampoco la cifra, ¿no? Una encuesta está hecha muchas veces de 2.000, 3.000 personas, ¿no? No tiene una representación pues masiva, ¿no? O mayoritaria de la población, ¿no? Te da como una mirada más o menos de lo que cuál es la tendencia, ¿no? Pero no lo es todo, ¿no? A veces yo creo que está sobrevalorado, ¿no? Esto de poner siempre la cifra de la encuesta, pero creo que hay que tener un poco más de prudencia con las cifras, ¿no? Para caballeros, la Michi Barbershop, Eh, para caballeros. Luego, dentro de las fuentes también están las redes sociales, los medios digitales. Por ejemplo, a veces hay información eh, que ha salido en otro medio, pero que tiene que ver con algo que puedas estar investigando. Y también lo puedes usar como un recurso, ¿no? Como como una prueba, de repente, si es un video, puede aportar como prueba. Si es
Una infografía también puede aportar. No creo que se pueda usar como infografía porque tienes derechos de autor, pero sí los datos, ¿no? Los datos una vez que son públicos en un medio son públicos, ¿no? Eh, y por supuesto lo que es una declaración en Twitter, puede ser una pieza de la información, de un reportaje. Pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? De siempre verificar que sea la cuenta oficial, de que sea, de si hay una rectificación sobre lo dicho. Lo mismo en Facebook, ¿no? En realidad, en general, en las redes sociales casi todo debe ser chequeado y a veces, incluso diría yo que hay que tomarse su tiempo para realmente saber si debemos usar o no usar, ¿no? Ahora, también es cierto que a veces, si es algo muy controversial, muy polémico, lo bueno sería guardarlos, ¿no? Porque a veces luego se borra la información para no tener que dar explicaciones, ¿no? Entonces, eh, eso también es bueno chequear, ¿no? Y hacer una, una limpieza, digamos, de información de Twitter. Y por supuesto, lo mejor es siempre utilizar fuentes que son más o menos conocidas, ¿no? Que son de repente cuentas de profesionales, ¿no? Porque así de todo el mundo, de cualquier ciudadano que escribe en Twitter o en Instagram o que sube algo en TikTok, no sé, podría, no se debería tomar como una fuente tan estricta, ¿no? Eh, por ejemplo, también hay videos en TikTok que muchas veces uno ve solo una parte, ¿no? Del video. Y inmediatamente damos por hecho que algo sucedió de la manera que está puesto, ¿no? Pero es mejor a veces tomarse su tiempo también y decir, bueno, voy a esperar a que salga algo más o voy a esperar que alguien diga qué está pasando acá. Porque imagínense si el pedazo que falta cambia toda la historia también, ¿no? Eh, Ahora, sí es cierto que las redes sociales también son mucho más democráticas en algún sentido, ¿no? A pesar de las reglas, de las normas que tienen, como Facebook, ¿no? Que a veces subes un video y si tiene algo que em, es como explícito en violencia, simplemente te pide que lo saques, ¿no? Em, Creo que ahí se se puede esperar un poco para sacar un video, ¿no? Se puede filtrar un poco para saber si el contenido está bien. Si es un testimonio, se puede utilizar, claro, siempre pidiéndole a la persona también que dé su permiso, que dé su autorización, porque muchas veces las personas pueden decir, yo estoy haciendo una denuncia en mis redes, pero yo no pensaba, no quiero que un medio de comunicación que es masivo lo tenga, ¿no? Entonces, es mejor asegurarse también siempre que la persona que haga una denuncia o que diga algo, pues les dé la autorización, ¿no? Es lo mejor. Luego también están obviamente las conferencias de prensa y entrevistas que se pueden chequear. Eh, Muchas veces hay, por ejemplo, una presentación de un proyecto de ley que tiene que ver con eh, el aborto en casos de violación de niñas, ¿no? Por ejemplo. Y lo presenta de repente el Fujimorismo. ¿No? Entonces ustedes pueden chequear entrevistas pasadas, de repente en los que se haya tenido una postura sobre ese tema y ver si hay una coherencia en el discurso, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando se hace investigación, una cosa es, por ejemplo, la investigación que tiene datos, que tiene información para buscar, ¿no? Como, no sé, pues la violencia obstétrica, el aborto terapéutico,
los feminicidios, ¿no? Pero a veces hay investigaciones que uno quiere hacer sobre discursos, ¿no? Sobre, por ejemplo, los discursos de odio, ¿no? Entonces, como eso no necesariamente vas a tener una data, vas a tener documentos ni nada de eso, lo que sí puedes hacer es confrontarla con lo que significa ese discurso de odio, por ejemplo, eh, explicado por especialistas, eh, explicado con, por ejemplo, de repente tiene una raíz en el Perú, pero que va por otros países también con el mismo discurso. Eh, mm, por ejemplo, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Argentina, ¿no? Con las candidaturas, por ejemplo, de Milei, que es un tipo que se dice también pro vida, ¿no? Y también lanza insultos y discursos de odio contra las mujeres, ¿no? Pero es casi, y tenemos, por ejemplo, en Lima un alcalde que es más o menos que siguiéndole los pasos, ¿no? Tiene como algunas coincidencias, ¿no? Pero todo eso también es parte de una campaña que viene, tenemos Uruguay, tenemos Italia, tenemos Polonia, con también discursos muy parecidos, ¿no? Estados Unidos. Entonces, también se puede investigar por ahí, ¿no? Los discursos no solamente, los discursos como son construcciones sociales también de las que estamos hablando, también pueden ser investigados pero de otra manera, ¿no? Más contraponiéndolos de repente con los discursos eh, con los discursos y con la historia misma, ¿no? La historia de la violencia, ¿no? La historia de las desigualdades, las formas de ver, las formas de atacar, ¿no? A las mujeres, a las poblaciones vulnerables, por ahí también es una forma, ¿no? De tratar estos temas. Obviamente, entrevistas a líderes gubernamentales, expertos, figuras públicas también vale, ¿no? Y a veces, bueno, videos, fotos de las redes sociales, siempre que hayamos hecho una revisión, un chequeo, me parece que está bien, ¿no? Pero no siempre, no acostumbrarse solamente a sacar de redes sociales los contenidos, ¿no? Y por supuesto, por ejemplo, tratar de no hacer esto, ¿no? Es que, lo que les decía ayer, ¿no? Que haya siempre un equilibrio de fuentes, porque si no lo que tenemos es lo que tenemos en esta foto, ¿no? Aquí me parece que está muy bien representado lo que somos también en el Perú, ¿no? La mayoría de cargos los tienen los hombres, las mujeres, una sola candidata hubo a la alcaldía de Lima. Aquí en esta foto del CAE también hay solo una mujer acompañando una gran foto de hombres. La salud, ¿no? Un foro sobre salud, también, ¿no? Puros hombres. Entonces, las perspectivas son muy distintas, de hecho, ¿no? Entonces, tratar siempre de equilibrar, ¿no? El género también. Cuando, por ejemplo, algunas fuentes importantes o yo diría recurrentes para nuestro trabajo, mm, que son bastante serias, páginas que son bastante serias en información, son, por ejemplo, las páginas del Banco Mundial, eh, que te dan datos por países sobre, bueno, gobernabilidad, rendición de cuentas, ¿no? Estado de Derecho, eh, están escritas como 213 países, ¿no? Y
bueno, y casi siempre van a encontrar información, no siempre, por ejemplo, al 2023, no siempre actualizada hasta el último día, ¿no? La mayoría de páginas actualiza casi por anual, ¿no? La data, digamos. Pero digamos que es lo más cercano o representativo, ¿no? El Centro de Información de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, también tiene mucha información por país y por temas sobre derechos humanos, que les puede servir también para trabajar algunas... por ejemplo, ¿no? Hay muchos errores en las notas periodísticas o en los reportajes porque se confunde siempre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es CIDH, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es Corte IDH. O sea, no son lo mismo, no tienen las mismas siglas, pero a veces dicen Corte y lo escriben CIDH, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un error muy común en diferentes noticias y reportajes de medios de comunicación. La página de UNICEF, por ejemplo, también proporciona muchos datos sobre la niñez, sobre derechos de la niñez y también incluso sobre cómo los medios tienen que tratar estos temas, ¿no? Tanto en imagen, ya sea de fotos, de videos y también de, de información, ¿no? De información. Igual también se les manda un correo y se puede especificar mucho más la información, ¿no? Los informes de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, ¿no? Amnistía Internacional tiene varios informes y cada cierto tiempo difunde informes sobre la situación de las mujeres, la situación de las protestas, la situación de ataques a defensoras de derechos humanos, ataques a defensoras de pueblos indígenas. Entonces, igual que Human Rights Watch y, por ejemplo, Plan Internacional es más una ONG que tiene información sobre derechos sexuales y reproductivos. Ellos trabajan más ese tipo de temas. Otra, por supuesto, es la página del Ministerio de la Mujer, ¿no? Pero ahora ya no tiene la información tan transparente, ¿no? Hay que pedirla por transparencia o llamar, ¿no? A las direcciones las diferentes direcciones que tienen, ¿no? Pero digamos que el ministerio sí tiene mucha información sobre violencia de género, ¿no? Y tiene varios tipos de información. Por ejemplo, uno es a través del programa Aurora, que es el programa sobre la violencia, que combate la violencia. Es uno, pero también los propios centros de emergencia mujer tienen sus propias cifras, ¿no? Por sector, digamos. Entonces también es una buena fuente de consulta, de hecho. Hay organizaciones internacionales también, como las que pongo ahí, ONU Mujeres, Equality Now, Women March, que proporcionan datos, informes, recursos relacionados con los derechos de las mujeres, cuestiones de género, y otros como, por ejemplo, ¿no? Para el INEI también puede ser una fuente de información. Usualmente difiere mucho con las cifras que tiene el Ministerio de la Mujer, pero también es importante saber, porque a través de los censos también y del dato masivo con el que trabaja, también es una buena fuente para los temas de pobreza, no solo de pobreza, ¿no? Sino también tiene datos sobre la violencia hacia las mujeres. Como les decía, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, tiene una página muy buena
por ejemplo, en el tiempo de pandemia, donde hubo mucha información, mucha desinformación, ¿no? Por ejemplo, se decía que las mujeres gestantes no debían vacunarse porque iba a haber no sé, podían morir, podían tener efectos negativos, ¿no? Y bueno, todo lo que encontrabas en la OMS, o sea, desmentía varios de estos mitos, ¿no? De esta desinformación que se comenzó a soltar en contra, digamos, de las vacunas, ¿no? También, tenía desde el primer momento, desde mucho antes de que se decretara, digamos, el estado de emergencia y la pandemia, tenía ya información sobre el COVID, ¿no? Eh, pero muchos periodistas no sabían, ¿no? Que había una página del OMS que tenía toda esa información. Eh, y ha sido a raíz de que eran los que proporcionaban, digamos, cómo iba la pandemia en el mundo, que se ha hecho más conocida este gran banco de información que tienen, ¿no? Y te lo explica así como pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Bueno, el Aclaxo, que es una biblioteca del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, tiene más que nada artículos, muchos artículos, ¿no? Sobre gobernabilidad, sobre diferentes temas, pero también se les puede hacer consultas, ¿no? A través de los mails que tienen en su página. Tienen una postura política, digamos que más progresista, ¿no? Entonces también son una buena fuente de consulta. Y bueno, UNDATA es la División de Estadística de Naciones Unidas. Aquí más es la data sobre Estados Unidos, pero se puede encontrar algunas referencias sobre países, ¿no? Yo creo que esas son como las fuentes de consulta como más recurrentes, ¿no? Porque son casi siempre los temas que estamos tratando, ¿no? Los temas que tienen que ver con, por ejemplo, con la violencia de género, pero también cómo cruza por los derechos laborales, cómo cruza por la salud, cómo cruza por los derechos humanos en general, ¿no? Entonces creo que por ahí les puede servir estos tipos de fuentes. Ahora, no sé cuántos somos. Eh, a ver. Ya. Bueno, somos varios. Creo que podemos hacer grupos de 4 y según lo que atrás, no sé si se pueden agrupar igual que ayer. Creo que no, ¿no? No, Amanda, porque como es Ya. automático, los va a Ujú. cambiar. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Se van a agrupar de 4 de repente y lo que van a hacer es buscar un tema de reportaje, puede ser alguno de los que escogieron ayer, si lo consensan con su nuevo grupo, y colocar 2 fuentes en ese mini, digamos, bosquejo de reportaje. Tienen que utilizar 2 tipos de fuentes. Ustedes escojan cuál, busquen en internet, no sé si hay más información sobre el tema que tienen, y tienen que usar 2 fuentes en ese reportaje. Y obviamente que tengan la fuente. Listo, ahorita los paso entonces. Ya. Paso rápido. Ya. Son 1, 2, 3. Listo, tienen que ir aceptando y, ajá, muy bien. Perfecto. Eso. Ok, vamos a usar unos 15 minutos, creo, Sufi. Y si no, me piden un poco más. 2 fuentes para cada. O
sea, pónganme el dato que dice la fuente y citen a la fuente. Elizabeth, ahí está. ¿Quién más? Olga, estás en el grupo 1. Del grupo 1, ¿quién falta? Elizabeth Kawasa, únete porfis al grupo 1. Elizabeth Calle Bellido también, porfis, únete al grupo 1. Y Olga también faltan unirse. Porfis, estamos haciendo un ejercicio grupal para que se unan a los grupos. Únanse, porfis. Si no, no van a poder presentar su trabajo. Porfa. Elizabeth Calle, estás en el grupo 1, porfis. A ver si te puedes unir, por favor. Elizabeth Calle, Elizabeth Kawasa, ¿están ahí? Listo, solo falta Olga, pero ya todos están en sus grupos. Ujú. ¿Puedo ir a la sala 1? Sí, ahorita te paso. A ver, a ver. Listo, ya estás pasando. Ok. Bueno, vamos con el grupo 1 a ver qué es lo que he encontrado. El grupo 1 es Alexander Leal, Brennan Barbosa, Carol Medina, Olga Cato y Tania Torres. Hola, profe. Hola. Bien, buenas tardes. Bueno, nosotros queríamos armar un PPT, pero eh, eh, no nos dio el chance. Sin embargo, el tema Ok. que seleccionamos Ujú. fue acerca de la violencia sexual a niños y niñas y adolescentes.
Ujú, Lo definimos como se considera violencia sexual a todo acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente mayor para su satisfacción sexual, ¿no? Pueden ser tocamientos ujú, debidos, eh, puede también ser todo aquello que implique, ¿no? Este, la que vulnere la dignidad de los infantes, ¿no? ujú, Eh, Bien, nosotros avalamos nuestra investigación o nuestro tema en tres fuentes, ¿no? Tenemos la Organización Panamericana de la Salud, está el ujú, portal estadístico Aurora, que siempre es un organismo que siempre lleva estas cifras, ¿no? Y ujú. el Observatorio Nacional de Estadísticas de la Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar. Ahí evaluamos, donde por ejemplo nos dicen, ¿no? Que en el año 2022 se registraron 147 mujeres, que 147 mujeres fueron violentadas, ¿no? También ¿De quién es ese dato? del Observatorio de Violencia, Ujú. Ok. del Observatorio de Violencia en el año 2022. Y Ujú. también, bueno, los datos que registran acá, los más recientes, son del año 2022, ¿no? Ok. Dice que 7.388 mujeres fueron registradas como desaparecidas, según la Policía Nacional del Perú. En el año 2022 también se atendieron 102 casos de víctimas de trata con fines de explotación sexual. Ujú, Eh, 1.625 niñas menores de 15 años fueron madres en el año 2022, según el MINSA, ujú, y los 12.052 casos de violencia en el ámbito escolar, según la plataforma CICB del Minedu en el año 2022. Y también se ok. registra según NARES 2019, ¿verdad? Que el 58.9% de las personas tolera o justifica la violencia contra las mujeres, ¿no? Ujú, En el caso del programa Aurora, ellos registran que, bueno, se hicieron en este año, en el último registro que fue el año 2020, perdón, el 30 de septiembre, ¿verdad? Fue ujú, el último reporte de ellos. Ahí han hecho 77.326 acciones preventivas, donde de los cuales han atendido 125.959 casos en lo que es el CEN, en 192 casos con tentativa de feminicidio. Bueno, el 30 de septiembre del año 2022, hasta esa fecha se habían atendido 109.030 casos sobre la línea telefónica línea 100, ¿no? Y bueno, eso es lo que con esos reportes, que son datos recientes, datos actualizados, avalamos ujú. nuestro tema, ¿no? Alexander, lo de la línea 100 era también sobre violencia sexual, esa cifra, o era No violencia en general. violencia en general, es lo que estoy viendo acá en el reporte de Aurora. Ujú. Ok, ok, gracias. Eh, bien, ahí han tenido varias fuentes, lo que es bueno tener varias fuentes, ¿no? Diferentes cifras. Lo único, tratar de no mezclar los temas, ¿no? Porque a veces puede resultar confuso, así como eh, si hablamos de violencia sexual específica de niñas o adolescentes, tratar de que todos los datos siempre estén relacionados con ese tema y de repente no abrir mucho, ¿no? Porque a veces si abarcamos mucho, podemos confundir información o la gente también se puede confundir. Pero en general habían buenas fuentes, ¿no? Gracias. El grupo 2, el grupo 2 son Marisol, Michelle, Marisol Pacori, Michelle, eh, no sé cómo se llama tu apellido, Galur,
Denle, chicos. No les escucho. Marisol o Michelle, ¿alguno de los dos? Hay alguien más, pero no sé. Bueno, mientras, no sé si tienen algún problema para conectarse, pero vamos al Alba Rivas, César Becerra y Nicole. Sí, bueno, buenas tardes. En el grupo Hola. discutimos uno de los temas que ya se había propuesto ayer, que era violencia obstétrica. Ujú, Y hemos buscado algunos informes internacionales como fuentes. Hemos encontrado primero un reporte de la Defensoría del Pueblo ujú, que explica cuándo se produce violencia obstétrica, que está reconocida por el Estado desde el año 2016 ujú, en la normatividad nacional. También datos, eh, algunos datos muy generales, como que son las mujeres indígenas, amazónicas, afrodescendientes y adolescentes quienes tienen mayor vulnerabilidad ¿Eso en según quién? la defensoría, Ujú, en la ocurrencia de la violencia obstétrica, y que mayormente se da cuando se están en zonas rurales. ujú. Em, También define o reporta algunas causas, em, también algunos ejemplos. Ujú, No hay mucha data, como lo han presentado los compañeros del anterior grupo, no hay mucha data muy exacta. ujú, Luego encontramos un informe de esta ONG que trabaja con mujeres indígenas, andinas y amazónicas, que es Chirapaj. ujú. Es un informe sobre maltrato y violencias contra mujeres indígenas eh, durante el parto. Entonces ellos recogen en su documento algunos casos en Ayacucho, en Loreto, y describen la situación de vulneración de los derechos de las mujeres y de la violencia. También hay algunos otros casos en Cusco, en Pucallpa. em, Eso. También hay algunos datos de porcentajes, por ejemplo, sobre el promedio de áreas de remisión. Para el tema Ya, ok. Sí, sí, él. Sí, y un último documento que hemos encontrado como fuente es un documento de la IDPUC, que Ujú, hace como un análisis de la legislatura actual sobre el tema en el país. ujú. Ok, como una opinión, como una, digamos, Es el artículo de una abogada. Ujú. Y ya. también cita abajo en sus fuentes informes internacionales y algunas otras fuentes que también podríamos revisar, ¿no? Ujú. Ok. ¿Podría complementar? Sí, claro. Sí, mi nombre es Judy, también estoy en el grupo. Ah, Eh, perfecto. sí, como dijo Alba, hemos estado revisando el documento que también el día de ayer se revisó sobre lo que es la violencia obstétrica de la Defensoría del Pueblo, y ahí nos remite para revisar algunos documentos que sería importante considerar, como el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, la Ley 30.364 y su reglamento, y el programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer.
Se presentan también algunos testimonios que Ujú, tendríamos que analizar. ujú, Por otro lado, se encuentra un artículo científico ujú, que habla sobre la violencia obstétrica en un contexto español, pero ujú, que la parte teórica nos puede ayudar porque va identificando a qué son estas prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio en el ámbito público o privado que por acción u omisión son violentadas o pueden ser percibidas como violentas, que ujú. es importante también revisar y las fuentes que nos va citando el mismo artículo científico para ir corroborando información. Gracias. Gracias, Judy. Ok, interesante. Igual tienen varias fuentes. Me parece interesante porque a veces claro, tener, por ejemplo, un dato de la Defensoría de una ONG también y a la vez también del Plan Nacional, ¿no? Entonces, es un buen contrapeso, ¿no? Utilizar, por ejemplo, la cifra o las datas de una ONG que ve los casos está muy bien porque es independiente, ¿no? O sea, las ONG lo que hacen es manejar información que no maneja el gobierno, ¿no? Pero a la vez contraponerlo con lo que existe, digamos, en nuestra normativa también es muy interesante. Y otra cosa que siempre también puede ayudar es esta mirada de hacer comparación, ¿no? Una comparación entre países, por ejemplo, sabemos que hay otros países, de repente con México, Argentina quizá, que están mucho más avanzados en algunos temas, ¿no? Avanzados en derechos, ¿no? Entonces es bueno a veces, por ejemplo, ¿no? Eh, si se aprueba, por ejemplo, lo que se llama, en el Perú no existe, pero en otros países como España y me parece que en Argentina también existe lo que se llama la violencia vicaria, por ejemplo, ¿no? Que es esta violencia que ejercen muchos hombres cuando se separan de las mujeres y a través de los hijos ejercen un control y una violencia, ¿no? Se le llama violencia vicaria en otros países, pero en el Perú, por ejemplo, no hay esa figura, ¿no? Y, por ejemplo, lo que existe en otros países también puede ser tomado para que en el Perú haya una iniciativa de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Es lo que las compañeras están más o menos planteando, ¿no? Cuando dice, hacemos una comparación con otros países, ¿no? Y eso también es muy interesante, saber qué nos falta, ¿no? O sea, qué nos falta, o sea, en qué estamos todavía como estancados, ¿no? O no estamos avanzando de repente en derechos. Eso también es una buena mirada de un reportaje. El otro grupo, el grupo de Carmen Mendoza, Luis Rodríguez, eh, Paola, Sara. Escucho más o menos a alguien, pero no estoy segura. Carmen, Luis, Paola, Sara. Bueno, en nuestro grupo hemos visto con respecto al tema de matrimonio de menores de edad. Ujú, Las fuentes que nosotros hemos estado viendo básicamente es en UFRA en el Perú, manifiesta que 56.000 casos de matrimonios de menores de edad que son forzados en nuestro país. Y el 2 de noviembre se ha aprobado a través del Congreso de la República ujú, la ley que prohíbe pues el matrimonio de menores de edad en nuestro país, y esta ley pues que representa básicamente lo que es luchar contra esto, y se da pues como delito de violación según nuestra norma legal vigente. Asimismo también según el UNICEF, en todo el mundo, más de 650 millones de mujeres vivas
hoy en día se casaron cuando eran niñas. Mm, Y cada año, al menos 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años de edad. Se supone que 28 niñas cada minuto, ¿no? Y de cada 5 niñas están casadas o en parejas antes de cumplir los 18 años. En los países menos desarrollados esta cifra se duplica y el 40% de las niñas se casan antes de los 18 años y el 12% de las niñas se casan antes de los 15 años de edad. Se practica esta específicamente en los países pues afectados por conflictos en torno a todo lo que se refiere a los humanitarios. En las últimas décadas se ha evitado que 25 millones de matrimonios infantiles en todo el mundo, gracias al aumento de la tasa de educación de las niñas y a la inversión proactiva de los gobiernos en los adolescentes y a la menor coincidencia de la República sobre los perjuicios de matrimonios infantiles. A pesar de ello, la tasa de prevalencia del matrimonio infantil y forzado sigue siendo pues una alta tasa, en particular en los países y regiones como África subsahariana, Asia meridional, que representa pues el 18 al 44% relativamente. Eso es lo que nosotros hemos podido conseguir bajo estas dos fuentes. Las dos fuentes eran, ¿me dijiste? UNICEF y la otra fuente es UFRA en el Perú. Sí, son dos buenas fuentes también. Bien, hay una, yo a veces recomiendo, por ejemplo, usamos el término siempre menores de edad, ¿no? Yo creo que a veces hay que darle la precisión. Por ejemplo, menores de edad es un término bien de lo legal, ¿no? Porque digamos, los ubica en una esfera legal donde tienen hay un tipo de protección, hay un tipo de delitos, etc. Pero en la medida de lo posible, cuando se pueda mencionar, por ejemplo, no si es una menor, no, sino que es una niña, ¿no? Una niña, puede ser de tal edad, pero, o una adolescente, ¿no? Para ubicar digamos, directamente hacia quién se está cometiendo la violencia, ¿no? Ser más específico. Porque ahora veo muchos titulares sobre cuando hay violencia sobre menores de edad, ¿no? Pero es mejor especificar. Si se puede, es mejor. Lo otro, a veces bueno, en este caso porque es un ejercicio de fuentes, ¿no? Tenemos bastantes data, ¿no? Cifras. Pero cuando hacemos un reportaje, hay que tratar siempre de ordenar ordenar esas cifras de tal manera que pueda ser leído y no sea pesado, ¿no? Tratar de ponerlas, de repente si hay algo que poner en una tabla, en una infografía, en una gráfica, pues hacerlo como más digerible, ¿no? Para la gente, porque a veces también llenamos, no sé, llenamos un párrafo y llenamos un video de puros numeritos, ¿no? Y eso es cansado, no solo es cansado para alguien que lo lee o que se le dicen, sino que es como, no sé, como matemáticas, ¿no? No sé si a todos les gusta matemática, pero es difícil, pesado, ¿no? De entender. Me faltaba un grupo que son Marisol y Michelle. Marisol, Michelle. ¿Están o no están por ahí? Parece que no. No, ¿alguien tiene preguntas hasta donde vamos avanzando? Preguntas o ejemplos, dudas
de algunas cosas que ver en su trabajo, en su día a día, digamos, de buscar información. Hola, sí, Hola, ¿qué tal, Elvis. Amanda? Sí, ¿Qué yo tal, estaba Elvis? también en el grupo 2 y no, bueno, me he conectado un rato porque recién estaba llegando a casa, así que no pudimos participar, pero bueno. Ok. Sí tengo una pregunta específicamente de un caso que he estado trabajando hace ya algún tiempo. Ujú, A ver un momento. Tiene que ver con el tema de la BPH, pero o sea, no sé si en este caso encajaría con el tema de lo que es violencia específicamente, ¿no? Tiene que ver con el tema del acceso a la vacuna y con el tema del ujú, prejuicio que existe de parte de los padres de familia y también de directores y de profesores de que los menores, bueno, de que las niñas y también los niños, bueno, puedan acceder a la vacuna, que sean vacunados, ¿no? ujú, Y lo que estaba viendo es justamente el tema de las fuentes, porque una cosa, bueno, tengo el Reunis, pero el Reunis solamente está registrando de manera, desde el año 2019, creo, en adelante, el tema tiene registro de las vacunas. Luego, lo que sí ha estado un poco complicado es ver dónde es la data. No sé si la tiene el MINS específicamente, o si también la tiene el Ministerio de Educación, de en qué colegio se ha aplicado, ¿no? Y cuál es el número de alumnas, de repente por provincias, por distritos, de repente más específico o una zona más demarcada de donde se aplica, ¿no? Si hay criterios socioeconómicos, si hay criterios de accesibilidad para el tema de la distribución de las vacunas. O sea, en realidad, es un tema que ya lo vengo pensando hace un par de años y estoy ujú, viendo precisamente abordarlo de una manera grande, ¿no? Y no ujú, sé, o sea, estoy viendo cómo conseguir esa información porque el enfoque lo tengo, el enfoque ujú, ya viene de otro lado, de quienes ya en este momento tienen la enfermedad, tienen el cáncer y lo han desarrollado, pero necesito esta data, ¿no? Para ver. Y no sé o sea, realmente no sé si encajaría en un tema de violencia, este prejuicio que los padres terminan ejerciendo y bajo el cual evitan que sus hijos sean vacunados a tiempo, ¿no? Sobre todo los niños. ujú. Mm, Creo que estás hablando del VPH, que es el papiloma, ¿no? Así es. Ujú. Eh, Mira, creo, pero también lo puedes consultar igual con cualquier, de repente, ONG o con... pero me parece que cualquier eh, tema, y además sobre todo de salud, que no se tiene acceso, ya sea por falta de información o falta de recursos, si hay afectaciones, sí es violencia, porque vendría a ser prácticamente una negligencia del Estado, no contemplar que si es un problema de salud pública pueda llegar a la mayoría de personas, ¿no? Dentro de eso podría estar enfocado como violencia dentro de los derechos sexuales y reproductivos, o podría ser por el acceso la falta de acceso a salud, e información sobre salud, ¿no? Yo creo que calza dentro de violencia, pero igual se puede consultar, ¿no? Igual se puede consultar. Pero yo creo que sí, creo que está dentro de todo lo que es acceso a salud, ¿no? Porque no es solo prejuicio, el prejuicio también lleva a ciertas negligencias y el prejuicio también es violento, el estereotipo también es violento, ¿no? Entonces, eh, creo que sí encaja, pero igual, ¿no? Como te digo, se puede igual consultar con mucha más precisión. Ahora, creo que también podrías pedir información no solo al MINSA, sino también al MINEDU, porque sí se ha hecho convenios, si encuentras que ha habido campañas conjuntas, o se ha hecho una campaña a través del MINEDU con los colegios, entonces sí podrías preguntar, ¿no? O buscar a los encargados de esa campaña y preguntar cuáles han sido los criterios, ¿no? Y también, antes había una ONG que se llamaba Foro Salud, que ellos hacían mucho seguimiento Mm.
sobre cuestiones de salud de diferentes temas, ¿no? O sea, fiscalizaban mucho al gobierno, ¿no? Y ahí se podía encontrar ese tipo de información o también opiniones especializadas, porque eran médicos, ¿no? Médicas, la mayoría. Pero no sé si todavía existe. Sin embargo, creo que deben haber otras organizaciones especializadas en salud también que se podrían consultar. Y creo que también a través de los gobiernos regionales o los gobiernos locales también se puede consultar esa información. Si ya así no encontrarías, también puedes consultar, creo, a la Defensoría del Pueblo. Y justamente me hiciste acordar con lo que mencionaste del foro. Bueno, es que este es un tema que ya lo vengo siguiendo hace como, en realidad, o sea, se me ocurrió hace como 6, 7 años, antes de la pandemia, y en un momento sí quise acceder a la información a través de los gobiernos regionales que tienen a su cargo también el tema de los colegios, ¿no? Y creo que la OMS también debe tener información sobre el virus del papiloma humano y decirte ahí, de repente darte algunas respuestas también sobre el tema. Sí. En la página, sí. Vale, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene como dudas de cómo aterrizar sus reportajes o algo que le quede dudas o algo que siempre ha tenido la duda para trabajar? O las dificultades, porque dificultades siempre hay muchas, ¿no? Cuando se hace investigación, usualmente siempre hay obstáculos, ¿no? Siempre se tiene que pensar como en qué va a pasar después, ¿no? Por ejemplo, a la estigmatización, ¿no? Los temas relacionados con esto, con género, con salud sexual, ¿no? En un país como el Perú, donde hablar de sexualidad es como, está muy mal visto todavía, ¿no? Hablarlo abiertamente todavía tiene muchos obstáculos, muchos reparos, muchos prejuicios morales, ¿no? De tipo religioso también, ¿no? Entonces hablar de género todavía es como, te crea como un estigma, ¿no? Ah, no, de este tema, ¿no? Y por eso desde el gobierno, desde las fuerzas políticas siempre dicen, ese tema no es importante, dicen, ¿no? Pero es muy importante, decían lo mismo del feminicidio, se mueren todas las mujeres todos los días, aún cuando hay leyes, ¿no? Desaparecen miles de mujeres que nadie busca, ¿no? Entonces, es un poco un reto, ¿no? Siempre tratar estos temas de género, pero creo que justamente, no, creo que quien justamente lo puede hacer somos nosotros, ¿no? Nosotres. A veces hay dificultades también en el acceso a fuentes, justamente, ¿no? Como contaba siempre es difícil, ¿no? Definir cuál es la fuente, porque a veces vas, preguntas, no te dan información, y claro, todo el tiempo no puedes estar siempre acudiendo a las leyes de transparencia porque toma mucho tiempo también, ¿no? Son 5 o 7 días que demoran. Entonces, y también están las personas que tienen temor a hablar, no pueden dar su identidad, ¿no? Y hay que hacer como una búsqueda, como que sacarlos, convencer a veces un poco de cuál puede ser lo bueno de hacer la denuncia. Pero digamos que hay que tener mucha paciencia y mucha empatía también, ¿no? Y explicar también a la gente por qué es importante todavía contar estas historias, hacer estas denuncias periodísticas, ¿no? Creo que eso también es parte de ejercer un compromiso, ¿no? Sabiendo esas dificultades, ¿no? Y también hay una presión social, pues, ¿no? Hablar de género ahorita es casi como casi como el terruqueo, ¿no? O sea, hablas de aborto, ¿no? O sea, ya te quieren poner una denuncia, ¿no? Por promover el aborto. Y también está nuestra propia responsabilidad, ¿no? Hay muchos periodistas que no quieren todavía hablar de estos temas y se autocensuran, ¿no? Porque si saben que
proponen temas que de repente su línea editorial o sus directores o sus editores no quieren publicar, entonces encuentran como un obstáculo para publicar, ¿no? Pero es también aprender a convencer, ¿no? Porque siempre pueden decir los editores o los directores, no, esos temas no venden, ¿no? Pero hay que comenzar a enseñar muchos de estos temas que hoy ustedes están tratando. No se hablaba, ni siquiera se discutían antes, ¿no? Entonces, hay cosas que sí han cambiado, hay cosas que sí han avanzado, y todavía falta disputar ese discurso también social dentro del periodismo, ¿no? Dentro del periodismo, qué responsabilidades nuevas, qué desafíos nuevos hay en la sociedad también, ¿no? Y el género que abarca, como hemos visto, toda una ruma de temas de la vida diaria, ¿no? Porque la salud sexual es diaria, todos los días hay casos de feminicidios, todos los días hay casos de niñas con embarazo o que quieren acceder al aborto terapéutico o que han sido violentadas, ¿no? De alguna manera. Entonces, es un problema social con mucho por cambiar todavía, ¿no? Y bueno, y también están las amenazas, ¿no? El hostigamiento que recibimos cuando investigamos no solo temas de género, sino de repente temas de género que tienen que ver con abuso, con corrupción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay puesto una foto, ¿no? Y cuando este periodista, Daniel Llovera, investiga el sodalicio, por ejemplo, que es también una fuente, la iglesia sabemos es una fuente, es un poder, ¿no? Es un poder económico, es un poder político, ¿no? También se enfrenta, por ejemplo, una amenaza, ¿no? Y estamos hablando de un caso que es emblemático también, ¿no? Sobre abusos sexuales en la iglesia. Entonces, o sea, la responsabilidad, pero también, claro, siempre puede haber temor, ¿no? Ahora, ¿cómo se superan estos desafíos también, ¿no? Voy a sacar esto. Creo que una manera, por ejemplo, es que estos temas no se traten una vez a las 500, ¿no? Del 8 de marzo, cuando hay el Día de la Mujer, o no sé, pues el 25 de noviembre, ¿no? Sino que sea siempre, ¿no? Así es como vas también, digamos que normalizando quizá este tipo de información en la gente, ¿no? Y que comiencen a darse cuenta de que existen, de que también les puede tocar, de que también les toca de repente de alguna manera o les ha tocado en algún momento, ¿no? Esa es sensibilización, ¿no? Continua, también puede lograr a superar, digamos, estos obstáculos, ¿no? Estas autocensuras, ¿no? Lo otro es la protección de fuentes, ¿no? Porque así habrán visto muchas veces que dicen, no, ¿quién ha sido tu fuente? ¿No? Y tú no, ¿quién ha sido tu fuente? O ¿quién es la persona que declara? O ¿quién es la persona que me denuncia? Te puede decir, ¿no? Nosotros tenemos un caso de un candidato, en Huayca, de un candidato del partido de Humala que bueno, tenía como 6 denuncias de unas chicas que decían que lo habían acosado, las había acosado por redes sociales, ¿no? Y bueno, él, por ejemplo, nos ha puesto, tenemos 9 denuncias, o sea, 9 denuncias de la misma persona, ¿no? Y 2 ya se han caído, pero hay 7 siguen, y cada vez que se cae una, él pone una nueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Que también te puede llevar a un estado de preocupación, ¿no? De preocupación o como de que te están hostigando, ¿no? Todo el tiempo, pero creo que eso también tiene que ver con una responsabilidad de que quienes hacen investigación tengan que informar también a sus jefes, a sus jefas, a sus editores, editoras, al medio, que el medio también tiene que hacerse responsable, ¿no? Que el medio tiene que estar ahí para apoyarles, que el medio tiene que saber qué es lo que están haciendo.
porque no se puede estar solo en eso, ¿no? Tú investigas, es tu problema, no. O sea, así no debería ser. Tiene que haber una responsabilidad compartida, un apoyo compartido, ¿no? Otro es construir estas relaciones como de confianza, digamos. Por ejemplo, tener siempre una buena base de datos, ¿no? De organizaciones, activistas, especialistas que ustedes puedan siempre, saben que pueden recurrir porque son personas serias, porque son personas que saben de los temas, ¿no? Y bueno, y que siempre van a estar a disposición siempre que ustedes pues traten también bien la información que les dan, ¿no? Otro es lo que les decía, el apoyo institucional, ¿no? Que sea responsabilidad de toda la institución, digamos, periodística, de todo el medio en el que trabajan, del medio en el que trabajan, de estar, de brindar el apoyo, ¿no? Y el apoyo no solamente es darte, no sé, tu compu, pagarte el internet o algo así, es también llegar contigo hasta donde vayas, o sea, hasta darte el apoyo legal si es que te manda una carta notarial, ver cómo se responde, ver si necesitas un abogado, una asesoría legal, ¿no? Todo eso también lo tiene que ver el medio, ¿no? Y eso es algo que se tiene que conversar, ¿no? Que no se puede suponer, es algo que se tiene que conversar cuando se hace periodismo de investigación. Y más en estos temas de género donde los políticos pues te insultan también, ¿no? Y hay un ejército de troles también, ¿no? Siempre esperando que se hable de género de alguna manera para decir, no, no existe el género, ¿no? Y bueno, también que las historias sean buenas, ¿no? O sea, que las historias realmente propongan algo bueno, ¿no? Una solución, sean impactantes, sí, pero también propongan algo positivo, algún cambio positivo, ¿no? Y el uso responsable de las tecnologías de información, digamos, y comunicación, ¿no? Que son no solo la protección de las fuentes, de los periodistas, sino también, por ejemplo, el protegerse, ¿no? No sé cómo lidian ustedes con sus correos, pero sus correos siempre limpiarlos cada cierto tiempo, cada semana si es posible, borrar los historiales, limpiar los spam, los correos que llegan, sus teléfonos, ¿no? Todos los teléfonos que tenemos tienen dan tu ubicación casi exacta de dónde has estado, dónde estás ahora, un poco más si te dicen dónde vas a estar más rato, ¿no? Entonces, eso también limpiarlo, ¿no? Limpiar tu historial de teléfono, eh, obviamente tenerlo con contraseña ayuda, pero sobre todo limpiar la información que se queda ahí, ¿no? Es lo mejor. Y bueno, si tiene algún cifrado o algo, sus redes sociales, ¿no? Usar la que sea más segura, ¿no? Muchos usan el Telegram, otros utilizan Signal, otros utilizan, bueno, el WhatsApp, pero el WhatsApp ya hemos visto que tiene bastante hackeo, ¿no? También. Entonces, de repente, para las cosas más importantes o cuando en el periodo que están trabajando una investigación importante, de repente usar el Telegram mejor, ¿no? Eso de repente los va a poner un poco más en resguardo, ¿no? Hay métodos de investigación, como hablábamos, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas a profundidad son importantes. Cuando digo a profundidad es que no solo sean en lo posible, en la pandemia no pudo ser, pero en lo posible que sean presenciales, porque también uno se da cuenta de los gestos, ¿no? La forma en que te hablan, la forma en que se comportan, también es un insumo para nosotros, ¿no? Cuando describimos sobre todo algunas cosas o cuando tenemos intuición, porque todos tenemos una intuición, ¿no? A veces de si nos están diciendo la verdad o no. Ahí, por ejemplo, yo siempre recomiendo una cosa, es algo que yo aplico hasta el día de hoy y lo aplicaré siempre, ¿no? Cuando yo tengo una duda, no publico.
si algún dato, alguna información que yo estoy dando o que estoy poniendo en mi nota, en mi reportaje, ya sea de video, de escrito, en mi podcast, lo que sea, tengo un dato que no estoy segura, que no me cuadra, que todavía tengo una duda, no sale. Prefiero demorarme un poco más o prefiero dejarlo en stand-by, o incluso prefiero no publicar si todavía tengo dudas. Eso también es una forma de, no solo de protegerse uno, también de proteger la información que sale de nosotros, porque la va a leer un montón de gente, entonces no podemos dar informaciones dudosas o erróneas, ¿no? Y sobre todo en casos, por ejemplo, ¿no? Como son los casos de, no sé, de violencia sexual, ¿no? O matrimonio infantil, que son temas delicados, ¿no? Es mejor también asegurarse, ¿no? Que la información esté bien, que el uso de citar una normativa esté bien, bien citada, que la foto sea una foto buena, real, que no revictimice, que no sea violenta, ¿no? Entonces, esos son pequeñas cosas que en verdad parecen pequeñas, pero son muy, muy importantes al momento de hacer un reportaje, ¿no? Lo otro es que es revisar también, ¿no? Si hay artículos periodísticos que ya se han publicado sobre sus temas, de repente los pueden usar también como fuentes, ¿no? También hay videos, los programas de televisión, las entrevistas, ¿no? Todo eso también puede ser un antecedente, ¿no? Del tema que estén tratando. Así como les decía, así como presentaron algunas compañeras lo de UNICEF, ¿no? El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, todo eso aporta, es un aporte. Es un aporte para mostrar de repente un contexto en el que está pasando, pero no debe ser lo más importante. Lo más importante debe ser lo que ustedes consigan por sí mismos. Los testimonios también tienen una valoración, ¿no? Los testimonios a veces también hay que confrontarlos o revisarlos con, si es que hay las documentaciones de denuncias, ¿no? O el hecho de entrevistar a más personas, ¿no? Porque a veces también la gente, pues, llevada por mucho sentimiento, ¿no? De impotencia, de rabia, también puede como dar información que de repente no sea tan verdadera, ¿no? Por ejemplo, hace poco una mujer nos escribió diciendo que a ella la habían secuestrado en una organización que tenía que ver con la iglesia en Piura, ¿no? Y al final, hablando, su testimonio no concordaba igual, ¿no? De la misma forma. Y al final resulta que no es que había sido secuestrada, ¿no? Claro, ella se sentía así, pero no había sido secuestrada, sino que es más, había sido una directiva de esa de organización, ¿no? Que ella se sentía así porque había pasado muchos años como dependiendo de todo eso, ¿no? Y le habían, bueno, comenzado a hacer como un hostigamiento, pero no era exactamente un secuestro, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? O sea, los testimonios también tienen que ser verificados, analizados, ¿no? De repente no me quedo con todo, me quedo con una parte que es la que más encaja en la denuncia también, ¿no? Y lo que puedo reconstruir, ¿no? A veces se necesita reconstruir lo que ha pasado para que la historia cuaje bien, ¿no? Calce bien. Algo que sí recomiendo, como les dije, usar es Wikipedia, las tesis de internet, los informes en Google y el chat GPT, porque es como una cosa, yo la primera vez que usé un chat GPT, dije, wow, toda la información que te manda, pero después me di cuenta que me ponía unos títulos de cosas que yo luego buscaba y no encontraba la fuente.
Entonces no encontraba así, todavía estaba entrecomillado, me acuerdo, y no lo encontraba por ningún lado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también es como un gran sumidero de información, ¿no? Que te la pone toda muy bonita, pero no tiene fuentes exactas, ¿no? Entonces, y también inventa cosas, exactamente, también te inventa cosas, por eso es que no las encuentras, ¿no? Después agarras párrafos de lo que dice y lo pones en algún lado, no lo encuentras. Entonces te arma un discurso muy bonito, ¿no? Lo saca, ¿no? De toda, te arma un discurso muy bonito que parece muy bien estructurado, ¿no? Pero no necesariamente, no tiene fuente, ¿no? No es una fuente eh, seria, digamos, ¿no? Te puede restar mucha credibilidad usar una información de ahí, un copiar-pegar y fuiste, ¿no? Entonces también no se emocionen tanto con con los chat GPT, con todo esto de la inteligencia artificial. En Huayca todavía no, todavía estamos ahí como, ¿qué es esto? ¿Cuál es el pro, el contra, no? Porque sí, puede ser muy sorprendente de muchas cosas, pero habrán visto hace poco una portada de Perú 21, ¿no? En el que puso un nombre hecho en inteligencia artificial, pero hablaba de la delincuencia, ¿no? Y te genera una figura que también muy estereotipada, ¿no? Entonces, también tener, si la inteligencia artificial va a servir para lo malo, entonces mejor no usemos, ¿no? Eh, quiero saber si alguien tiene más preguntas sobre lo que voy diciendo. Interrúmpame nomás. Profe, Sí, disculpe, ¿no? Un aporte con respecto dígame. a lo que usted está hablando del ChatGPT. Bueno, en lo personal yo sí lo uso. Ujú, Lo uso porque también soy docente. mm, Eh, ujú, también sí uso ciertas herramientas para el marketing. O sea, mm, si bien es cierto, nosotros tenemos que tener en cuenta que a nuestra disposición, porque es como decir una tecnología de la información y la comunicación, ¿no? Nosotros siempre tenemos que dar el valor ético a todos los eso. recursos que podemos tener a nuestra mano para poder brindar una información oportuna, veraz e imparcial, que es lo que los valores que nos caracterizan como periodistas. Ujú. Y también nosotros, me gustó mucho ese aporte de usted, ¿no? Porque en clase los chicos me están usando ChatGPT, ¿no? Y como esto es nuevo, Imagino. a veces, como uno quiere incorporar también, ¿no? Pero gracias por ese aporte, porque ya sé que les puedo decir a mis estudiantes que no es una fuente, puede ser un recurso que los puede ayudar a la investigación, ¿no? Y Ujú, también a nosotros como periodistas, porque también el ChatGPT en el caso del marketing a veces tiene errores, ¿no? ujú, Ortográficos, y hay que ujú. tener mucho cuidado. O sea, es usarlo como un recurso para nuestra práctica periodística. Y siempre, o sea, nosotros debemos tomar todas las herramientas posibles, siempre dando la ética que se amerita. Así es, Alexander. Mucho tiene que ver, mucho de lo que hacemos en realidad en todo y mucho de lo que seguramente hemos explicado en estos 2 días y seguro lo que han llevado antes también, tiene que ver mucho con la ética, realmente. Ética para buscar información, ética para manejar la información, ¿no? Ética para difundir esa información, ¿no? Entonces sí, pues los desafíos de este tipo de chat, ¿no? Como el chat GPT, por ejemplo, es realmente preciso, ¿no? ¿Es realmente aporta credibilidad? No creo, ¿no? Por ahora no, por lo menos. ¿Cuándo es ético realmente usarlo, ¿no? O sea, porque también también, ¿no? Pienso en los derechos de autor, en la privacidad de los usuarios, ¿no? También. Eh, y claro, ahora pues estamos en todo este discurso de la automatización, ¿no? Pero creo que igual, o sea,
verificar, tomar decisiones, porque hacer un reportaje es tomar decisiones de qué tema voy a hacer, a quién voy a entrevistar, por dónde, qué ángulo le voy a dar, por dónde quiero que la gente sepa lo que tiene que saber. Y eso es básicamente ese control de la decisión, digamos, humana, ¿no? No digamos de la tecnología necesariamente. Entonces, hay que asegurar calidad, ¿no? También. O sea, estamos en una batalla sobre la calidad, sobre la precisión, ¿no? Este tiempo en el que hay tanta desinformación, ¿no? Tanto negacionismo, desinformación. Entonces, hay que todavía hacer un esfuerzo de verificar, de tener información transparente, discursos transparentes también, políticas de repente políticas hasta editoriales, ¿no? Entre los periodistas o con los medios de qué realmente, o hasta qué punto podemos usar ciertas herramientas, ¿no? Por eso yo diría que como herramienta el chat GPT me parece que hay que usarlo con cuidado, ¿no? Quizá para si queremos saber de algún tema por ahí, como leer algo específico, que nos dé una idea, podemos usarlo, pero como fuente de información, no es seguro, no es confiable. Entonces, como herramienta, mejor, ¿no? Es lo mismo que igual en el uso, el abuso de las fotografías o de los videos, ¿no? Por ejemplo, hace poco, ¿no? Esa foto del Papa con los lentes, ¿no? Y después era una foto falsa, ¿no? También hay que tener mucho ojo, ¿no? No solo dejarlo todo a verificar en el Google Imagen o en los verificadores, ¿no? También hay que tener mucho ojo para ver si hay algo que puede estar trucado ahí, ¿no? Y además también preguntarse, ¿no? ¿Es necesario que yo lo saque? ¿Es necesario que yo lo ponga? O sea, ¿es necesario que yo ponga lo mismo que todo el mundo pone? ¿Es necesario que yo saque la información como todo el mundo está haciendo? ¿No? Creo que eso también es también, ¿no? Tomarse el tiempo para definir esas decisiones, ¿no? Hay algunas plataformas que sí les recomiendo utilizar en periodismo de investigación que no solo les puede dar aportes de ideas, porque tocan algunos temas de género también, que es el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe. Como van a tener el PowerPoint, no van a tener, ahí se las voy a dejar, ¿no? Hay una red internacional de periodistas con visión de género también, y te da aportes sobre la cobertura, ¿no? Los datos del Banco Mundial. Hay un consorcio internacional de periodistas de investigación que es el IGID, donde van a ver que también hicieron los Panama Papers, y ellos también tienen un montón de investigaciones y consejos, ¿no? Para periodismo de investigación. Y luego tengo unas... por ejemplo, ¿no? Cuando estoy siguiendo un tema y quiero saber qué es todo lo que se está hablando, yo les diría que también su correo lo anexen al Google Alert. Record. El Google Alert, por ejemplo, ¿no? Tú pones, no sé, aborto, ya. Todas las noticias sobre aborto te van a comenzar a llegar, ¿no? De todas partes, pero es una buena selección para saber en qué va, ¿no? Si pones violencia sexual a niñas, también, ¿no? El Google Alert te va a dar también, ¿no? Siempre te va a dar alertas sobre esas noticias que van saliendo sobre ese tema. O sea, hay discursos de odio, también te va, ¿no? A antiderechos, también te va a comenzar a votar eso. Esa es una buena forma, por ejemplo, de ir
siguiendo, cuando tienes un tema de investigación más o menos un poco largo, sobre todo, porque no todo se acaba en 2, 3 días, ¿no? A veces 1, 2 semanas, un mes, 2 meses, ¿no? De repente te puede servir que te lleguen esas alertas para ver cómo se está enfocando, qué está pasando sobre ese tema en otros lados que te pueda servir para tu nota, ¿no? Otro es que, bueno, el Twitter, el Facebook, el LinkedIn son plataformas útiles para obtener información, opiniones o fuentes, ¿no? También. El Google News, el Bing News, también es para tener noticias recientes, ¿no? Y antiguas también. Y bueno, el Hootsuite es más para menciones en tendencias en redes sociales, pero a menos que necesiten de repente hacer saber un tipo de tendencia en algún tema específico, ¿no? Como le fue un tema específico del que se habló todo un día de repente. Hay varias bases de datos, pero es que no las voy a marear tampoco con esto porque usualmente tendríamos que hacerlo como en lo práctico, ¿no? Y acá siempre hay que loguearse, entrar, pero hay herramientas que les pueden ayudar, por ejemplo, a hacer tablas gráficas, a veces cuando tenemos muchas datas, ¿no? Por ejemplo, niñas de violación sexual, niñas de 0 a tanto a 13 años, ¿no? Y desagregadas por, no sé, por regiones, ¿no? Entonces se necesita más o menos una tabla o un gráfico. También es importante que que puedan usar algunas de estas herramientas. Hay una que se llama Tableau, hay un Data Wrapper también. eh, pero, pero si no puede, no se puede, igual lo pueden hacer en sus medios de repente con diseñadoras, diseñadores que pueden hacer una especie de infografía. Yo tengo unas acá que, por ejemplo, es una idea de nosotros cómo usamos, ¿no? Los formatos a veces para presentar alguna información que es pesada, ¿no? Que no queremos ponerla en palabras porque no las va a leer nadie, pues, ¿no? Entonces lo que hacemos es unas gráficas, ¿no? Esto lo hace una diseñadora, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando son cifras, sobre todo cuando son cifras, ¿no? Mejor dicho. Y también hay otras formas, ¿no? Hay otras formas de contar historias que son como la de Pictoline, ¿no? Por ejemplo, que es bueno, una página que hace este tipo de diseños, ¿no? Te cuenta una historia con imágenes, básicamente como un cómic, ¿no? Y también, ¿por qué no explorar también esos otros formatos, ¿no? Que son más amigables también. Porque miren, aquí, por ejemplo, ¿no? Es básicamente una es sobre la violencia en casa durante la pandemia, ¿no? Ellos querían explicar algo de eso, querían por lo menos visibilizar que existía eso. Y tienen un dato, ¿no? 1 de cada 3 mujeres sufría violencia física o sexual, en su mayoría por parte de su pareja, ¿no? Antes de la pandemia. Y se quintuplica la cifra durante la pandemia, ¿no? Entonces, para no hacerlo tan engorroso, lo que hacen es graficar. ¿Quién no va a leer esto, no? Tan cortito, tan preciso. A veces también aporta mucho, ¿no? Tener un video, por ejemplo, de 1 o 2 minutos, a veces te puede explicar mejor también una situación, teniendo todos los datos que igual amerita tener en un reportaje, ¿no? Solo que no tienes, en un reportaje escrito, digamos, solo que no tienes que hacer tremendo texto a veces para explicar algo. Sí tienes que tener la información, pero a veces, y no tiene que ser necesariamente gigantesco de 5 o 10 páginas de texto, ¿no? Pero a veces volcarlo en un formato como este también ayuda, ¿no?
Y hasta a veces puede ser por partes, ¿no? Y el otro también, ¿no? Es sobre los feminicidios. Bueno, esto es más o menos como los discursos sociales, ¿no? La culpa nunca es de la víctima, dice nunca, ¿no? Porque la gente dice, no, la culpa es de ella, la culpa, revictimizan, ¿no? Eh, entonces, o normalizan la violencia, ¿no? Entonces, es como una crítica muy directa eh, a ese discurso. Ahora, sobre la ley de transparencia, quiero que sepan que es este número de ley, es la 27806. Por ejemplo, ustedes entran al ministerio, siempre va a haber un recuadro así como este que dice transparencia, transparencia. Le dan ahí y los va a llevar directamente a un documento que ustedes tienen que llenar. Y ahí van a poner qué es lo que ustedes quieren y lo mandan, nada más. Es así. Pero sí, lo ideal es que ustedes pidan información muy concreta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, mm, por ejemplo, ustedes pueden pedir lo que decía hace un rato Elar, ¿no? Que quería saber, por ejemplo, cuántos casos, mira que lo tengo más o menos. Mm, mm, por ejemplo, ¿no? Como lo que mencionaban, La un grupo. distribución de las vacunas. Ajá, sí, claro, en qué edades, ¿no? En qué colegios, en qué fechas, ¿no? Por ejemplo, así, pedirla de esa manera, ¿no? Por ejemplo, entre enero y diciembre del 2022, o entre enero y septiembre del 2023, ¿no? ¿Cuántas vacunas del PH se utilizaron? ¿Cuántas fueron en colegios? ¿En qué edades? ¿A qué edad? Niñas de qué edades, ¿no? Niños adolescentes de qué edades, en qué regiones, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Se pide como precisa, detallada, porque si no te lo devuelven y te dicen, no me ha especificado tal cosa, ¿no? No he podido encontrar la información que ustedes dicen. Entonces, lo mejor es darle todo muy, muy preciso, ¿no? Ahora también está siempre llamar a los encargados de prensa, ¿no? Que en realidad debería ser mucho más rápido por ahí, que se obtiene la información, ¿no? Pero si no, si hay todos esos obstáculos o alargamientos, ¿no? De información, es mejor pedir la información por la ley de transparencia, ¿no? Se menciona siempre la ley y bueno, y también en qué formato quieren que se lo envíen. ¿Por qué? Porque usualmente los ministerios o las instituciones oficiales guardan su documentación, no pues en PDF necesariamente, ni en Word, ¿no? Sino que tienen digamos, cifrados u otras, ¿no? A veces está en estos formatos que se llaman CSV, ¿no? Y te mandan se puede hacer una conversión y todo, pero lo ideal es pedirles que te la manden pues el formato más sencillo que tengan, ¿no? En Excel o un PDF, ¿no? Eh, y siempre recordarles, por ejemplo, cuál es la fecha en la que ustedes esperan tener esa información, ¿no? También, si bien hay un rango por ley en la que ellos deberían dar información, ahorita no me acuerdo si son 5 o 7 días, lo cierto es que también ustedes pueden sugerir la fecha, ¿no? Que tienen. Y por supuesto dar sus datos de contacto, ¿no? Porque si no, ¿con quién se comunican? Eh, y bueno, eso más o menos ay, algo quería decirles. No sé si ahí tienen alguna información, alguna duda o algo.
Nada. ¿Alguna duda sobre los pedidos de información? ¿Alguien ha tenido problemas, por ejemplo, para acceder a fuentes? Cuando quieren, por ejemplo, cuando quieren tener una información, usualmente, ¿qué están haciendo? ¿Llaman o dónde buscan la información? ¿Solo en internet? ¿O mandan preguntas por chat? Porque bueno, por ejemplo, el WhatsApp también puede servir mucho para enviar preguntas, para que les envíen un audio que se puede utilizar también, o un video, ¿no? Que llegue en buena calidad también, una declaración o algo. Solo tenerla siempre, tratar de que también si no la pueden hacer presencial, por lo menos por Zoom, ¿no? Eh, Creo que traten de prescindir de que solo las entrevistas sean por teléfono, ¿no? O por chat, ¿no? Eso sería lo ideal también. Y bueno, eso es todo lo que todo lo que les he preparado para hoy. Si Gracias, Amanda. No sé si hay pregunta. tienen preguntas, Magdeli tiene una pregunta, creo. Sí, quería saber cómo es que se debe guardar o archivar la información, ¿no? De las fuentes. Me refiero a que si hago una entrevista, es recomendable tener una grabación. Si es por WhatsApp, tener no sé, las copias de copias de pantalla, ¿no? Porque también a veces a veces se publica una nota y las personas pueden querer rectificarse o decir que que la nota no es precisa, ¿no? Entonces, de alguna forma para resguardar la información, ¿no? Y el canal o la vía mediante la cual se obtenía. Sí, mira, yo te aconsejaría que siempre tengas una grabación. Por ejemplo, si yo hago una entrevista por WhatsApp, yo la pongo en voz alta y ay, justo está acá, y la grabo con mi grabadora. Entonces se queda aquí registrada y después la bajo a mi computadora y la guardo en una carpeta. Pero no la hago así nomás y la dejo ahí, ¿no? Eh, Me parece que es mejor así. Entonces, si llamas desde el WhatsApp, grabas también, ¿no? Si lo haces por Zoom, mejor, porque ahí también se graba, ¿no? Si lo haces por Google Meet, también ahí grabas. Y si no lo graba, igual pon tu grabadora y por lo menos ten el audio, ¿no? Eh, y si es ¿por qué más puede ser? A ver. Bueno, eso, yo recomendaría siempre respáldate con la grabación, siempre, ¿Y es siempre. necesario informar a las personas que están siendo grabadas o no? Sí, sí, voy a grabar, si te voy a entrevistar, voy a grabar. Sí, a no ser que estés sacando algo que sea eh, bueno, pero es que sí, deberías decirle, ¿no? Porque si le sacas algo que no te autorizó o que no sabía que estaba grabado, te puede decir, ¿no? Después, yo no sabía que me estaban grabando, ¿no? Entonces es mejor que sí. Ahora, a veces cuando se llama es cierto que a veces cuando hay temas muy controversiales, ¿no? Eh, grabas, grabas, pues. Pero lo mejor sería, si son testimonios, si son, eh,
entrevistas a un especialista, si es eh, si es una persona denunciada, sí, es mejor decirle, ¿no? Voy a grabar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras hay preguntas, les comento por favor no olvidar uno, llenar el formulario de asistencia. Por otro lado, se les va a enviar un correo electrónico. Bueno, ya ustedes tienen el acceso al Moodle, pero se les va a enviar también para brindarles el TR del trabajo final. Igual en el Moodle está, en la parte de evaluación. Van a ver que hay el TDR de los criterios a tener en cuenta para su trabajo final, para que puedan obtener la certificación. Ya saben que son dos requisitos, o sea, 50% de asistencia que ustedes han tenido y el otro 50% es el trabajo final. El trabajo final lo pueden entregar hasta el 27 de noviembre o 30 de noviembre. Lo ideal es que sea en ese mes porque recuerden que es en el marco del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así que sería muy importante que puedan terminarlo en ese mes de noviembre. Muy aparte de eso, también mi colega Carmen, que ahorita creo que no está presente, pero también les quería informar que también este trabajo que ustedes hagan le puede servir incluso para participar del concurso de periodistas, que todavía van a recibir trabajos hasta el 30 de noviembre. Entonces puede ser un doble gol para ustedes, tanto para que obtengan su certificación de este ciclo de talleres, pero también para que puedan participar y puedan ser posibles ganadores. Ya han tenido 2 capas de profesores, así que yo creo que sí van a poder ser posibles ganadores. Así que eso les quería comentar. Y que también, por favor, les va a llegar una encuesta de aprendizaje y satisfacción, que es importante que la llenen. Eso lo va a enviar Carmen, va a enviar el TR y va a enviar su encuesta de aprendizajes y satisfacción, que es importantísimo que lo puedan llenar, por favor. Eso es todo. No sé si Amanda tienes algún comentario final antes de pasar a la fotito, antes que nos olvidemos. Sí, no, Magnelli creo que quiere preguntar algo. Sí, un favor, ya he enviado correos a Carmen, creo que es la secretaria, pero todavía no tengo una respuesta de que no puedo ingresar al Moodle. Me parece que es un tema técnico, no sé si tal vez estoy registrada bien con mi DNI. También hay otra compañera, creo que está en la misma situación. Les pediría ver eso, por favor, para poder Ya, por entregar WhatsApp los- le has escrito a Carmen. Le he enviado correo por su correo y me ha contestado, bueno, de que trata de ingresar, pero no sé, creo que es un tema ya no sé si es técnico, pero Sí, sí, a veces pasa eso. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo entrar por el Google normal al Moodle, tengo que entrar por Firefox, que es otro buscador, porque no me lee, por ejemplo, Google, ¿no? Entonces, a veces hay esas problemas técnicos, pero te recomiendo mejor que le escribas por WhatsApp, que le mandes captura de cómo te está apareciendo y así es más rápido, porque por correo a veces ella recibe muchos correos, entonces de repente se le entrepapela todo, entonces mejor por WhatsApp. Eso, eso sería. Igual revisar sus correos porque ella siempre les va a enviar a ustedes los TDRs y todo lo que necesiten, la encuesta, que también es súper importante, pero en el modo sí van a estar todos los materiales. Para mañana van a estar lo de la sesión 2 y la sesión, perdón, de la sesión 3 y la sesión 4 que la hemos tenido con Amanda. Eso, no sé si hay una pregunta. Ah, sí, bueno, lo del trabajo final ya les dije. Igual el cronograma también está en el Moodle, pero ya les estoy diciendo por aquí que en este mes de noviembre vamos a estar recibiendo sus trabajos. Recuerden que tienen que estar publicados. Eso es súper importante también. Deben de estar publicados en sus medios o en los medios donde laboran, porque ustedes lo van a hacer, es de su autoría, pero va a estar súper bueno, ¿no? Para el medio y sobre todo para que puedan participar también del concurso. Así que ahí tienen 2 caminos súper importantes para ustedes. Bien, voy a dejar ya de aquí de grabar para la foto Sí, protocolar.